Y bueno, hoy estaremos tratando un tema bastante trascendental en nuestro país y tenemos a nuestro invitado, el licenciado Alexander Kolop. Él es especialista en el delito de trata de personas del Ministerio Público y le damos la bienvenida. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días también a los televidentes. Licenciado, para que pudiéramos hablar acerca de la incidencia por parte de bandas delincuenciales que se dedican a este tipo de ilícitos. Hablamos de la trata de personas en esta relación, pues usted es especialista en el tema. ¿Cómo está esta situación en Guatemala? Sabemos que es uno de los departamentos de mayor incidencia en el país. Sí, muchas gracias. De primero pienso de que es importante indicar de que este delito a nivel internacional está catalogado dentro de los 3 delitos de delincuencia organizada transnacional que más genera ganancias. Está después de la venta de drogas, armas y de ahí continúa la trata de personas. Desafortunadamente Guatemala pues no escapa de ello. Es en sí la trata de personas, es la explotación del ser humano visto como mercancía. Algunos tratadistas o especialistas dicen de que es la cosificación del ser humano, es la pérdida de dignidad, es de alguna manera utilizar para obtener algún tipo de ganancias. No obstante, puede ser económica, pero también puede ser algún tipo de beneficio que se pueda obtener. No solamente hablamos de esclavitud sexual, por decirlo así, sino también podría ser laboral. Exactamente. Dentro de nuestra legislación existen 14 modalidades de la trata de personas. Hablamos de pornografía infantil, por ejemplo, explotación laboral, explotación sexual, servidumbre, tráfico de órganos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. O sea, existe una gama de modalidades en donde se puede explotar a otra persona. Desafortunadamente, pues Guatemala, como decía, no escapa de esto. Y no obstante, pues es catalogado un delito de delincuencia organizada transnacional, también puede ser realizado a través de estructuras internas. Claro. Y también, en algunos casos, desafortunadamente, la explotación se puede dar por los propios progenitores. Y eso es lo más complicado. Licenciado, yo quisiéramos un diagnóstico de cómo está Guatemala respecto a la trata de personas. Usted que ha visto casos, que también está viendo el tema, ¿cómo nos encontramos a nivel de país en este tema? Creo de que esa es una pregunta muy importante porque desafortunadamente en el año 2005, por ejemplo, no teníamos una ley que nos permitiera investigar y perseguir penalmente este delito. Es hasta el año 2005 en donde se hace la primera reforma al delito de trata de personas y de ahí considero yo que empiezan cambios fundamentales en el país. Se da la primera reforma. En el año 2009 existe una ley que atiende directamente este tipo de problemática. Se crea en la Fiscalía una unidad especializada que ve temas de trata de personas y en el 2012 pues ya se crea una Fiscalía especializada. Ha interactuado también el Estado a través de las diferentes instituciones que atienden la prevención, la atención y nosotros la persecución penal y de alguna manera creo de que hoy por hoy estamos coordinados en varias mesas de trabajo, estamos de alguna manera también coordinados en temas de atención, en protección y en prevención de este delito, así como también el Ministerio Público ha implementado la política de persecución penal estratégica que incluye al delito de trata de personas como uno de los delitos que afectan grandemente a la persona, por ende pues le da una prioridad. En este mes de abril se espera inaugurar la primera sede regional que va a funcionar en el departamento de Quetzaltenango, es decir, llevar la especialización no solo en Ciudad Capital, sino que también ya comenzar a regionalizar esa atención y esa especialización en el tema de la investigación del delito de trata de personas. Y especialmente en Quetzaltenango, perdón, que es un punto bastante importante considerando la frontera, ¿no? Porque se utiliza también este lugar. Hablando de esto, licenciado, yo quisiera datos. ¿Qué datos son los que manejan? Sí, efectivamente, podríamos indicar de que vamos de primero a sentencias, aunque esto no nos hace mejor, sino que de alguna manera pues podemos medir en cuanto al resultado de efectividad que ha tenido el país. En el año 2005 no contaba Guatemala con ninguna sentencia por el delito de trata de personas. En el año 2006 es cuando se genera la primera sentencia. A partir de ese momento ya se empieza a obtener sentencias relacionadas al delito. Hoy, por ejemplo, podemos concluir de que llevamos más de 115 sentencias condenatorias por este delito. Se han recibido entre... Del 2005 a la fecha. Exactamente. Se han recibido un promedio de 254 denuncias y sobre todo es por ello, porque no solo es local, sino que a nivel internacional
el obtener una sentencia por delito de trata de personas conlleva muchas veces en que las víctimas en algunas oportunidades no se creen víctimas, es decir, que están siendo explotadas sexualmente, por ejemplo, y o por el temor o por el miedo cambian de versión y tienden a proteger a sus explotadores. Entonces, esto complica más aún el delito porque hay que darles una atención integral, hay que darles una atención especializada y sobre todo hay que abordar la investigación desde un punto de vista de género, porque los grupos desafortunadamente más afectados en este delito son mujeres, niños, niñas, adolescentes, que de alguna manera son más vulnerables a ser explotadas sexualmente. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Su reporte es bastante completo, sin embargo, cuando vamos a datos prácticamente números, hablamos de que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas reporta una baja en las denuncias en los meses de enero y febrero respecto al año 2017. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo están esos números? Efectivamente, hemos visto que puede incidir en dos puntos bien esenciales. Uno, de que de alguna manera las denuncias que se presentan son más concretas, son más efectivas. Y dos, de que afortunadamente al momento de tener una fiscalía especializada, de abordar el tema de una manera de persecución penal estratégica, ya no necesitamos tanto el Ministerio Público de denuncias, sino que nosotros mismos podemos crear o de alguna manera ir obteniendo información, haciendo análisis de fenómenos criminales, establecer dónde podía existir focos en donde se pueda estar generando cierta explotación y de oficio iniciar las investigaciones. Esto creo de que hace de alguna manera la diferencia en no depender tanto, por ejemplo, de la denuncia en sí, sino que ya se puede abordar de una manera distinta. En el tema de pornografía infantil, que es una de las unidades más recientes creadas en la Fiscalía, es el vivo ejemplo de que el 90% de los casos que hemos llevado ha sido a través de intercambio de información, no de la persona afectada, porque son niños menores de 5, 6 años, sino que de intercambio de información que se han obtenido de distintos países. Usted toca un tema muy importante y podríamos hablar que estamos en una era tecnológica. Hablando del auge del Internet, podríamos decir que es una plataforma para que bandas delincuenciales aprovechen este medio para contactar a sus víctimas. Definitivamente. Anteriormente estábamos ante el engaño que podía darse entre ofrecimiento de un empleo, entre trasladar a otro país con oportunidades de mejoras, un sinfín de situación que podía generarse. Mucha vulneración también. Pero ahora agreguemos precisamente que a través de Facebook, a través de las redes sociales, es un medio útil para en cuanto a poder captar a las víctimas. Y desafortunadamente existe un registro en donde la mayor parte de personas que utilizan las redes sociales son niños, adolescentes sin control de sus padres. Esto ha permitido de alguna manera de que tengamos otro factor difícil en virtud de que pues, el Internet, como puede acercar y puede de alguna manera tener esos beneficios, también tiene riesgos. Y el riesgo es abrirle la puerta a desconocidos que tengan una intención de poder captar y poder explotar a determinadas víctimas. Y es que no hay regulación ni control. Licenciado, ya prácticamente para ir concluyendo con este tema, hay algo que me llamó la atención y que quiero resaltar. Usted decía, las víctimas no se creen víctimas. ¿Quién se puede considerar como víctima o cómo sabemos nosotros que podemos ser una víctima de la trata de personas? En nuestra Constitución, en el artículo 4, establece en relación a la igualdad y la dignidad que tenemos todas las personas. El delito de trata de personas es tutelar por parte del Estado porque al momento en que a una persona se le quita su dignidad, por ejemplo, de un trabajo que cumple con los requisitos mínimos, en donde no exista violencia, en donde exista libertad, en donde exista ciertas comodidades, es ahí en donde ya podemos comenzar a tener indicadores de que estamos ante un delito de trata. Un adolescente que considera de que obtener algún tipo de beneficio económico por prestar servicio sexual no está haciendo ningún tipo de objeto, sino que al contrario se está beneficiando, el Estado la ve como víctima. Y por eso este delito es bien importante, porque dice que el consentimiento dado por la víctima no se tomará en cuenta, precisamente porque es tutelar, porque aunque la víctima diga, bueno, yo puedo obtener un beneficio económico de determinada actividad, si afecta a su dignidad, si afecta a su entorno como ser humano, el Estado viene, protege. Y nuestra legislación dice, aunque la víctima consienta el hecho de ser explotada, por ejemplo, sexualmente o laboralmente,
tenemos nosotros el beneficio de perseguir penalmente y los jueces de alguna manera observar este principio que no solo está en nuestra ley, sino que en las convenciones internacionales, precisamente por la vulnerabilidad que tienen estas víctimas. Claro, y sin duda, cuando hablamos de trata de personas hay mucho de qué hablar. Hablábamos precisamente de lo que sucedió en el Hogar Seguro, lastimosamente pues el tiempo es corto. Hablábamos también acerca de esos testimonios que surgieron luego de este incidente de muchas jóvenes que eran producto o víctimas de la trata, ¿verdad? Hay un tema muy amplio que poder recorrer, sin duda es una situación que podríamos estar aclarando más adelante. Alex Fulop, muchísimas gracias por esta importante información. El trabajo del Ministerio Público al orden del día, precisamente tratando este tipo de situaciones que ponen en vulnerabilidad la vida de muchos jóvenes y adolescentes, pues mientras hablamos del tema, muchas víctimas siguen siendo peligro en el Internet. Así es, y lo más importante de esto es la denuncia para que se le dé seguimiento a los casos y las autoridades puedan hacer su trabajo. Claro. Gracias, licenciada.